Gracias, Jesús, por tus misericordias. Nos da una esperanza firme para el día de mañana. Gracias, Jesús, porque cada aflicción, cada circunstancia, cada problema, cada sufrimiento que podemos afrontar, ya sea por ti o por el día a día, nos recuerda que este no es nuestro hogar. Nos recuerda que nuestra morada eterna es junto a ti y que tú pronto vendrás por nosotros, Señor. Y nos recuerda entonces que no debemos apegarnos a este mundo, por muy bonito que parezca, por muy cómodo que se vea, Señor. Lo que nos espera en la gloria es mucho más alto, mucho más sublime, mucho más hermoso para nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a hacer esas lumbreras para este mundo que va en decadencia cada día, que corre por el barranco, Señor, que no le importa llegar hasta el fondo, un fondo que no tiene límite, Señor. Ayúdanos, Jesús, a hacer esa mano que lleve el Evangelio, que seamos esperanzadores, pacificadores, que podamos, Señor, realmente ser embajadores de tu palabra en todo lugar donde vayamos. Este día yo te pido que tú abras los corazones de tu pueblo, que ellos puedan realmente afianzarse y tomar cada palabra que sale de tu boca, Señor, que es expuesta íntegra y fielmente, Señor, por aquellas personas que tampoco, Señor, somos mejores que los demás, ni tenemos algo superior a los demás, sino que por gracia también hemos sido puestos para ser receptores de tu Espíritu y para simplemente ser reproductores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a cumplir fielmente con ella y respalda, Señor, tu palabra, Señor, con señales, milagros y prodigios, conforme a tu voluntad, Jesús, y sobre todas las cosas, talla la imagen de Cristo en la mente y en los corazones de tu pueblo, Señor. Amén. Bien, vamos a Lucas 14. Lucas 14, versículo 25. Vamos a leer desde el 25, mejor dicho, aquí va a estar centrado el mensaje, pero no quiero dejar de... Bueno, vamos a leer primero y luego vamos a entrar en el contexto. Dice acá: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. 31 ahora. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Esto, de un punto de vista superficial, puede sonar radicalmente extraño viniendo de Jesús, porque pareciera que Jesús está mandando a odiar o a echar a la basura todas las relaciones que nosotros, que fuimos creados para socializar y para estar interconectados con otras personas, no valdría la pena. O sea, entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar estas palabras de Jesús, que suenan como que muy duras, suenan como muy radicales, muy frontales a todo tipo de desprendimiento emocional y social, incluyendo de la familia para abajo, porque ya lo nombró al principio? ¿Cómo podemos nosotros tomar estas palabras? Pues bien, ahora sí vamos a entrar un poco más en contexto para entender qué es lo que quiere decir Jesús acá. Y no quiero dejar de decir que el capítulo 14 comienza hablando de que Jesús fue invitado a comer, que comienza diciendo que Jesús sanó en un día sábado y pues evidentemente fue cuestionado por haber hecho un milagro hacia una persona que lo necesitaba, que tenía muchos años con una mano seca, por decirlo de alguna forma, aunque
Eso científicamente tiene un término, pero ahorita no es relevante el término, sino que tenía una condición que era un minusválido. No podía hacer nada porque tenía una mano seca. Jesús lo sana y lo cuestiona, que por qué trabaja en un día sábado. Para nosotros sería como que, pero ¿cómo pueden considerar que eso es un trabajo? Pues recordemos que él estaba ya en este punto dedicado netamente al ministerio de la labor espiritual de enseñanza. Entonces, para los fariseos, para el público, él era un maestro y eso estaba dentro de sus funciones laborales. Entonces lo cuestionaron por eso. Pero Jesús pues los cuestionó también con una pregunta, no pudieron responder. Y luego, en medio de esa fiesta, que lo invitaron a comer, suceden varias cosas, ¿no? Y Jesús también le responde al anfitrión, que dice que, y a las personas que lo escuchan, que no ponga delante a los más relevantes de la sociedad, que busca a los que no le pueden pagar, a los que no le pueden a lo mejor devolver el favor social. Porque si hoy día hay relaciones sociales y hasta cierto punto se maneja diplomáticamente ese aspecto, en la época de Jesús no era algo diferente. Y Jesús da estas enseñanzas. Y luego aterrizamos en el versículo 25. O sea, todas estas palabras que acabamos de leer, o en las que nos vamos a centrar, están enmarcadas en una reunión social que Jesús está teniendo. Primero le habló al anfitrión, a los que estaban allí, y luego pues al poco tiempo de haber salido, en el versículo 25 dice que una gran multitud seguía a Jesús. Pero es que no es nada de extrañar, porque a Jesús siempre lo seguían las multitudes. A Jesús siempre la euforia, la pasión, el consentimiento de estar con alguien que resalta por encima del resto, siempre movía la vida de Jesús. Y era normal que entonces ya las multitudes lo seguían. Pero ahí hubo un detalle. Dice el versículo 25, Él se dio vuelta y les dijo: si quieren ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Yo quiero recordarle que en la época de Jesús no es como hoy día en la que usted va a un instituto, a una universidad, a un colegio, a cualquier ente oficial de educación y usted averigua el pensum, averigua los costos y si a usted le parece, los horarios, usted va y se inscribe pagando. En la época de Jesús no era así. En la época de Jesús, para recibir educación formal desde el punto de vista más que todo religioso, tú tenías que ser escogido por el maestro X. Estoy hablando de maestro a nivel general. Era al revés en la época. Es decir, no todo el mundo tenía la facilidad como hoy día de, bueno, tengo el dinero, me gusta el horario, voy y me inscribo y ya está, no pasa nada. En la época no. Y es por eso que Jesús dice, si ustedes quieren ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque, como lo acabo de decir, si el maestro es el que escoge, el maestro tiene requisitos. Es decir, esto que está diciendo Jesús forma parte de los requisitos para ser aceptados como discípulos de Jesús. Aquí viene la gran pregunta. Tú le haces esta pregunta a nivel general en toda la iglesia. ¿Usted se considera discípulo de Jesús? Evidentemente, el 100% te va a responder: sí, soy discípulo de Jesús. Pero aquí la pregunta no es si las personas se consideraban discípulas de Jesús, porque evidentemente eran seguidores de Cristo. La pregunta aquí es si estamos cumpliendo con los requisitos que Jesús exige para ser reconocido por Él como sus discípulos. Esa aquí es la pregunta. La pregunta aquí no es si tú te consideras discípulo de Cristo. Aquí la pregunta es: ¿Cristo te considera a ti discípulo? Esa es la pregunta. Y estas palabras siguen estando vigentes hoy día. Esto no ha cambiado para nada. Nos podemos considerar seguidores de Jesús porque aquí dice que una gran multitud seguía a Jesús. Hoy día domingo, una gran multitud está congregada alrededor de Jesús. Son seguidores de Jesús. Pero ¿cuánto de esa gran masa que hoy día se está reuniendo a lo largo de todo el domingo, porque la iglesia tiene diferentes horarios en los diferentes lugares del mundo, cuánto en toda esa gran masa Jesús dice: estos sí son mis discípulos, estos no son mis discípulos? Esa es la gran pregunta que muchas iglesias, congregaciones, pastores hoy tienen que hacerse. Porque el primer requisito que Jesús pone acá como exigencia para Él reconocernos a nosotros es: debes aborrecer a los demás. Aquí quiero resaltar dos cosas que me gustan de esta versión. Dice debes. Entendemos nosotros muy bien que eso es un deber. O sea,
y sabemos muy bien que muchas veces los deberes, nos guste o no, tenemos que cumplir con ellos. No es algo opcional. Cuando te dicen, tienes este deber, debes hacer lo otro, ya no depende de nuestro gusto. Y punto número 2, que aquí es donde vamos a ir desarrollando un poco más, aborrecer a los demás. Aquí Jesús no está hablando de odiar a los demás, no está hablando de menospreciar a los demás, no está hablando de que seamos xenofóbicos, clasistas, X, terminología social, ideológica, no está hablando de eso. Lo que quiere decir él aquí es que cualquier amor que nosotros tengamos, estamos llamados a amarnos los unos a los otros, recordemos eso. Es normal que tú ames a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tu perro, lo que sea. No está mal, no es condenado, no es pecado que tú los ames. Eso no es malo. Lo malo es que tú tengas mayor amor por ellos, más que el que le tienes a Cristo. ¿Por qué? Ese por qué lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este mensaje. ¿Qué ocurre? Que ese es el punto en cuestión acá. Por eso Cristo dice: a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre se ha dicho que la base de la sociedad es la familia, y lo más valioso que tiene un ser humano es ¿quién? La familia, su pareja, sus hijos, según el contexto de cada persona. Siempre son esos lazos íntimos, más personales y privados que las personas tienen. Y Cristo dice: bueno, me tienes que amar más a mí que a ellos. Y le voy a decir una cosa: no es fácil mantenernos amando más a Cristo que a nuestras familias. Es una lucha constante. Esto no es un romanticismo evangélico superficial de lo que yo me estoy refiriendo, porque aquí vamos a irnos dando cuenta que precisamente mi Biblia, no sé la suya, pero la mía subtitula, comenzando el versículo 25, que fue donde comenzamos a leer, el costo de ser discípulo, dice mi Biblia. No sé qué subtítulo tendrá la suya. Lo que cuesta seguir a Cristo. Así dice también. Bueno, interesante la forma, porque es como que hablamos más con esos términos. Lo que cuesta seguir, ser discípulo. Hay un costo que pagar. Y para nosotros no es extraño, porque hoy día vivimos en una sociedad muy materialista donde todo es dinero. Usted quiere hacer algo, pague. Usted quiere esto, pague. Usted requiere un servicio, páguelo. Usted quiere un producto, páguelo. Lo más que nos brindan son servicios freemium, es decir, que nos dan un periodo gratis de unos días para que tú pruebes el producto o el servicio. ¿Te gustó? ¿Te convenció? Págalo para que lo puedas tener fijo. No es nada extraño. Evidentemente eso aquí no está hablando de dinero. No hay que pagarle una mensualidad a Cristo para ser discípulo. Ojalá fuese así. Yo le diría que fuera mucho más sencillo ser discípulo de Cristo. A pesar de que tengamos dificultades económicas, sería un costo bajo. El detalle está que este costo es alto. Por eso que las versiones que ustedes tienen dice lo que cuesta seguir a Cristo. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Yo le voy a decir una cosa. Esto es una pregunta que usted siempre tiene que hacerse todos los meses, todos los años. No sé con qué frecuencia usted se lo va a hacer, pero debe ser un tipo de pregunta que te permita hurgar bien de la mano del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente, para saber en qué momento dejaste de amar más a Dios, por amar más tu salud, por amar más a tus hijos, por amar más tu finanza, por amar más lo que tú quieras de este planeta amado. ¿Estoy yo amando más a Cristo cada día? Espíritu Santo, muéstramelo. Señor, te estoy amando más de lo que te amé el año pasado. Te dejé de amar más. Esas son preguntas que a nosotros nos deben de quitar el sueño, que nos deben de incomodar la conciencia, lo que nos debe robar el sueño. Es esa pregunta. Porque en el momento que nosotros dejamos de amar más a Cristo por encima de las demás cosas, dejamos de ser discípulos de Cristo. Lo dice Cristo aquí, no lo estoy diciendo yo. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué es esto? Cristo no te reconoce como discípulo.
Te puede reconocer como un seguidor, como uno más de la multitud, como lo dice el versículo 25. Una multitud seguía a Cristo. Pero esto no se trata de que nos mantengamos dentro de la multitud. ¿Sabe por qué? Porque la multitud el día de mañana abandona a Cristo. Y ya usted va a entender por qué abandonaron a Cristo. Aquí me estoy refiriendo a ese momento donde Jesús los confronta y dice: es que ustedes me siguen a mí porque yo les doy pan y pescado. Pues yo soy el maná que descendió del cielo, coman mi carne y beban de mi sangre. Y dice que las multitudes lo abandonaron y se volteó y le dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse, no tengo ningún problema. Y Pedro dijo la famosa frase: pero ¿cuándo vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y usted va a entender la diferencia de que, a pesar de que los discípulos formaban parte de esa multitud que siempre los seguía, porque ellos fueron los que se quedaron, no solamente porque fueron constituidos apóstoles, y porque el resto sí lo abandonó, dejaron de seguirlo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Mira, cuando tú amas, hay algo que automáticamente se produce en tu vida con eso, con lo que tú amas, y se llama compromiso. Cuando tú amas a tu pareja, tú tienes compromiso con tu pareja. Cuando tú amas a tus hijos, tú tienes compromiso con tus hijos. Por eso se dice que después del amor de Dios, el amor de los padres, específicamente de la madre, es lo más parecido al amor de Dios, porque es un amor desinteresado, es un amor sufrido, es un amor comprometido, que muestra realmente un compromiso. Es increíble lo que una madre puede hacer por sus hijos. Yo vi una película en estos días con mi esposa en una de estas plataformas, y el título es muy sencillo y ya te dice el título más el trailer de qué va la película. Se llama La Madre. Así se llama la película. Es a lo mejor no será un nombre muy comercial como estamos acostumbrados a que nos vendan las producciones, pero es que no hace falta. La Madre, así, sencillito. ¿Y de qué va la película? Una mujer que en medio de su profesión de esto de espionaje y estas cosas sale embarazada, y por su profesión, que a pesar de que la abandona, la va a perseguir el resto de su vida, tiene que tomar la drástica decisión de dar a su hija bajo la protección del Estado en estos temas de protección de testigos y estas cosas, para que salvaguardar la vida de la hija, y se tiene que desprender de la hija legalmente. O sea, la tienen que reasignar con otra familia adoptiva. Pero a lo largo de la película, como siempre, el villano descubre a la niña y quiere ir por la niña. Y esta mujer, que es madre, literalmente acaba con medio planeta, típico de las películas, para salvaguardar la vida y la integridad de su hija, a costa de su propia integridad. No le importa nada. Al final de la película logra su objetivo, muy mal herida queda, pero logró salvaguardar a su hija de las personas que le querían hacer daño. De verdad que la película es épica, porque nos muestra de una forma muy visceral, de una forma muy natural. Evidentemente no es una película nada religiosa, es la típica película, si se quiere decir, de acción de Hollywood, en la que nos muestra cómo el amor de una madre, que a pesar de que no puede criar a su hija como lo haríamos cualquiera, es capaz de hacer lo que sea con tal de salvaguardar la integridad y la vida de su hija. Increíble cómo llevan esto que estoy explicando de lo que es el amor y el compromiso de una madre a niveles épicos, que yo no lo pondría en duda que cualquiera lo haría si pudiese hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso producto del amor que se tiene. Entonces, precisamente, tomando esta alegoría de esta película, es precisamente lo que Jesús dice acá. Que si tú no me amas a mí más de lo que amas a tu pareja, a tu familia, al perro, al trabajo, al carro, a lo que sea que quieras amar, más, no lo amas a él más de lo que amas,
tu compromiso va a ser inferior. El compromiso que vamos a tener con Cristo va a ser inferior. Por eso el versículo 28 dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo. ¿Cuál es ese costo? Me tienes que amar más. ¿Y cómo yo puedo saber si estoy amando más a Cristo de lo que estoy amando a X? Por poner cualquier contraste, ¿cómo está tu nivel de compromiso con Cristo? Voy a poner otro ejemplo sencillo hoy día. A los cristianos hoy día les molesta llegar tarde a su lugar de trabajo. Se desvelan haciendo proyectos, presentaciones, reuniones por Zoom, etcétera, para su trabajo, para estar bien con el jefe. Pero son apáticos para venir al servicio, son apáticos para la lectura de la Biblia, ponen excusas para no asistir a los servicios de oración y de estudio bíblico, y llegan tarde los días domingos y se van temprano los días domingos, porque también tienen otra reunión que es preparar para el día lunes, para el trabajo. No estoy exagerando, yo creo que estoy hablando de algo que pasa hoy con mucha frecuencia. ¿Qué demuestra eso? Que ese tipo de hermanos tienen más amor y compromiso por su trabajo y les importa más la opinión del jefe que por Cristo, que por su Salvador, que por su Señor, que fue quizás al que le oraron para que le diera ese trabajo, de paso. Y todavía Dios viene y se lo da. Este es el costo de ser discípulo. Y creemos que asistiendo o cumpliendo con ciertas prácticas religiosas vamos a calmar nuestra conciencia. Para decir, ya yo cumplí con Dios. Es que no se trata de que si cumplamos o no con Dios de una forma tan frívola, tan apáticos. Este es el costo de ser discípulos. Esto no es cualquier cosa. Yo quiero que vayamos a Lucas 13, ahí mismo un capítulo antes, versículo 31, porque yo quiero que miremos algo de Jesús. Lucas 13, versículo 31 dice: en ese tiempo algunos fariseos le dijeron: sal de aquí si quieres vivir, Herodes Antipas quiere matarte. Como que a Jesús le van a meter miedo con estas palabras. Versículo 32, Jesús respondió: vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Si hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Jesús iba camino a Jerusalén, le llegan advertencias de que lo quieren matar, y Jesús todavía viene y dice: no me interesan las advertencias, yo voy a ir a Jerusalén porque yo necesito que me maten. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Que a pesar de las advertencias, de amenazas, de muerte, de amedrentamiento, Jesús tenía un compromiso férreo con el Padre y con el propósito de su vida. Eso es una moraleja para nosotros, porque a Jesús no nos está pidiendo todavía, no nos está pidiendo que demos la vida por Él. ¿Y qué pasa si nos pide que demos la vida por Él? ¿Estamos nosotros realmente preparados? Sí, pastor, yo estoy preparado para dar la vida por el Señor. Ya yo me imagino más de un Pedro, como cuando Dios: sí, Señor, no te preocupes, yo voy a ir a la cárcel por ti, yo voy a dar la vida por ti. Y a la hora de la chiquita, no, yo no lo conozco. El compromiso y el amor de Pedro fue probado. Él mismo descubrió que no era tal. Por eso Jesús le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas 3 veces. Y dice que a Pedro le dolió que le volviera a decir eso. ¿Por qué le dolió? Porque el mismo apóstol Pedro se dio cuenta en su corazón que el nivel de compromiso, de ese costo, el costo de ser discípulo de Cristo, es estar tan comprometido que no te importa el bienestar de tu vida. Ese es el costo. Y Pedro se dio cuenta que no era tal. Pedro se dio cuenta que no era tal. Ese es el costo. Por eso Jesús dice en el versículo 26 al final: sí, hasta tu propia vida. Hasta tu propia vida. Hasta tu propia condición actual. Hasta si estás enfermo o no estás enfermo, si te sientes bien o te sientes mal. O sea, a pesar de la enfermedad,
Evidentemente que Dios te puede hacer un milagro y te puede restaurar toda tu salud según el estado actual en el que te encuentras. Pero a pesar de eso, que no nos importe agradarle y hacer su voluntad, a pesar de nuestra condición. Porque cada una de las circunstancias que atravesamos pone a prueba el compromiso que tenemos con Dios. Es lamentable que yo haya visto hoy día a muchos hermanos que en Venezuela demostraban un alto compromiso con Cristo y con la obra, y después que emigraron, porque Dios les permitió emigrar, o porque fue la voluntad de Dios sacarlos de Venezuela para estar en los diferentes países, ese compromiso se volvió agua y sal. Eso se esfumó. ¿Dónde estaba ese supuesto compromiso que tenían en Venezuela con la obra? No está. Tienen más compromiso con el trabajo en el que están para producir dinero, para mandar dólares para Venezuela, porque se van a casar, porque tienen proyectos naturales ahora, quieren comprar vivienda, montar negocios. ¿Y dónde está ese compromiso que tenían en Venezuela? ¿Dónde está? No está dicho compromiso. ¿Por qué? Porque entonces el amor que supuestamente le tenían a Cristo o disminuyó o ellos mismos estaban autoengañados realmente. Y como no podían lograr esas cosas en Venezuela, entonces se refugiaron en la iglesia. Eso puede ser. Por eso el versículo 27 dice: además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Yo le voy a decir una cosa, estas palabras fueron muy escandalosas para la época. Esto fue muy escandaloso para su oyente. ¿Sabe por qué? Porque los coterráneos de Jesús, los compatriotas de Jesús, veían a Roma como un enemigo, porque es el imperio que subyugó a la nación del Santo de Israel. Y ellos querían librarse del yugo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo me tengo que crucificar? O sea, me estás poniendo de paso una de las prácticas más aberrantes, más crueles de nuestro enemigo, y me estás diciendo que yo me tengo que tomar la cruz. Tomar la cruz. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Otra forma alegórica de decir: te tienes que negar a ti hasta lo más profundo. ¿Cuánto te cuesta a ti negarte? Nos cuesta negarnos, ¿sabes? Nos cuesta aceptar. Nos cuesta doblegarnos. Sobre todo cuando estamos en situaciones de comodidad, de status quo, donde nos está yendo bien de alguna manera. Nos cuesta. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, porque ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Fíjese que Jesús le pone un ejemplo muy práctico, muy sencillo, como alguien que quiere construir y primero se sienta a calcular lo que necesita. Fácil de entender para todos. Fácil. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿nosotros queremos realmente ser simpatizantes de Cristo o queremos realmente ser discípulos de Cristo? Porque para ser simpatizante no tienes que hacer nada, simplemente formar parte del montón, de la multitud que lo sigue. Mire que esa multitud es grande, pero son pocos, el grupo se reduce a los que son discípulos. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a estar comprometidos, porque ese compromiso demuestra el amor que le decimos tener a Jesús. De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Es que Jesús no quiere que nos quedemos, que nuestra vida no esté simplemente cimentada con alguna estructura así sin terminar, que lo dejemos a mitad de camino. Jesús quiere realmente que tengamos compromiso férreo. Ese es el costo. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos a seguir pagando ese costo? ¿Estamos así nosotros? La palabra que acá se traduce en el versículo 26 como aborrecer, aborrecer, es la palabra griega mesei, que se ha traducido como odiar, desatender, ser indiferente. Es por eso pues que aborrecer es un sinónimo que colocan muchas versiones. Gloria a Dios. Vamos a...
versículo 57, unos capítulos más atrás. Lucas 9:57. Miren la coherencia en el discurso de Jesús, que lo que estamos mirando en el capítulo 14 no es nada nuevo que él ya no venga enseñando. Lucas 9, versículo 57. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Esto a lo mejor usted se lo dijo de otra manera: Señor, te serviré toda mi vida. Señor, yo iré y haré tu voluntad. Hay una canción de Marco Barrientos que creo que habla de esto, ¿no? Es vieja, una canción de Marco Barrientos, por cierto. Sí, que dice: yo lo haré. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy. Para que me hagas a tu imagen, tómame. Y después dice el coro: yo obedeceré. Escucha esta parte: sin reservas ni condiciones, dice la canción. Es una canción muy poética, muy bonita, que evidentemente ya yo, con esta refrescada entre el pastor Rubén Carlos y yo, usted se ha dado cuenta que nos hemos puesto la soga al cuello solitos. Y nos hemos desnudado sin darnos cuenta, porque realmente no hemos servido a Dios sin cuestionamiento ni reserva. No hemos sido diligentes en obedecer la voluntad de Dios. Nos hemos quedado simplemente: heme aquí, Señor, como muñequito de torta, aquí estoy. Y cuando nos está moldeando el alfarero, no nos gusta que nos moldeen. Nos cuesta dejarnos moldear. Lo que cuesta seguir a Jesús, dice acá. Mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Aquí está la canción de Marco Barrientos que acabamos de cantar. Tal cual, cada completica la canción aquí, completica. Y Jesús le respondió. Vamos a ver qué responde Jesús. Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Esto no tiene nada que ver con que Jesús estaba en pobreza, de que Jesús estaba como un indigente vagando por la ciudad. No tiene nada que ver con eso, sino que simplemente estaba diciendo que el propósito de Cristo no estaba afianzarse en esta tierra, como si tienen los zorros su lugar y los pájaros tienen sus nidos. Y dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. A lo mejor ya tú has escuchado el llamado, o Dios te está llamando a que cumplas con algo. Quizás alguien que está mirando este video, que lo va a ver en el futuro, Dios le está haciendo un llamado y está poniendo condiciones al maestro para seguirle. Vuelvo otra vez a la canción: sin reservas ni condiciones. Y aquí este hombre tuvo el privilegio de ser llamado por Jesús, y dice que el hombre aceptó, pero le dijo: somos muy buenos para aceptar y para poner peros. Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Dígame usted si esto se parece en algo a lo que estamos mirando en Lucas 14:25, de que el hombre dejará padre y madre. No dice, entre paréntesis, si se te muere tu padre o tu madre, tienes licencia. Cierre paréntesis. Ahí no dice eso. Entienda las palabras de Jesús en su peso. Deja que los muertos espirituales entierren a su propio muerto. Y con esto no estoy diciendo de que si no puedas, si tienes la posibilidad de asistir al funeral o pasas por un momento como este, no lo aproveches para predicar el evangelio. A eso se está refiriendo. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré. O sea, Jesús llamó a otra persona, y este también le respondió igual: sí, Señor, te voy a seguir, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo una frase muy emblemática: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Aquí le voy a explicar rápidamente, porque este hombre entendió, porque para la época, y todavía lo es, pero para la época era más aún, una nación totalmente agrícola. Y el arado, pues, era ese instrumento en el que, de madera con metal, que se le ponía atrás al ganado
y el ganado empujaba y esto hacía un surco en la tierra que abría el hueco para sembrar la semilla. Pero ¿qué pasa? Que todo depende del que lleve el arado para que vaya recto el ganado. Si el ganado se está desviando, él tiene que enderezarlo. ¿Qué pasa si tú vas dirigiendo este equipo y estás mirando hacia atrás? Eso va a salir torcido, eso va a salir surco que van a aparecer, eso va a aparecer desde arriba, una vista aérea va a aparecer un laberinto. No va a salir recto. Por eso Cristo dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Ese es el problema. Aquí voy a poner otro ejemplo que se adapta muy bien. La mujer de Lot. Pastor, es que verdad, ella miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. El problema de ella no fue el haber mirado hacia atrás. El problema de ella es que ella amó, tesoró y se comprometió más con su ciudad, con su cultura pagana, que con el llamado que le estaba haciendo Dios de salir. Por eso cuando salió, miró hacia atrás, porque tu vista, tu vida, va a mirar en dirección hacia donde está puesta tu compromiso. Ella era un idólatra, por eso miró hacia atrás, porque su corazón, su compromiso era mayor para con lo que estaba dejando atrás que con el llamado que le estaba haciendo Dios delante. Y por eso volteó hacia atrás. El convertirse en estatua de sal no fue más que una consecuencia del compromiso que tenía esa mujer en su corazón. Génesis 19:26. El problema de la mujer de Lot no comenzó cuando miró atrás. El problema de la mujer de Lot ya tenía rato en su corazón. Y por eso cuando salió miró hacia atrás, porque estaba mirando hacia donde tenía su compromiso, hacia donde tenía su amor mayor, y ese fue su resultado, su consecuencia. Convertirse en sal, estancarse en el tiempo y no avanzar. Tremendo. Ahora retomamos Lucas 14, regresamos a Lucas 14. Versículo 29. De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Versículo 30. Dirán, ahí está el que comenzó mi edificio y no pudo terminarlo. La palabra nos dice que el justo vivirá por fe. Y el que cree en mí no será avergonzado, dice la palabra. Estoy citando sobre todo la Reina Valera, que así lo dice. Entonces, la vida de fe no es una vida que avergüenza. El problema está cuando dejamos los cimientos a media. Viene la burla, que va a venir por causa de Cristo, pero que no sea porque estamos evidenciando un compromiso a medio o un compromiso bajo con el Señor. Versículo 31. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Si bien es cierto que en la historia tenemos varios casos así en los que un ejército de menor cantidad logra vencer al de mayor cantidad, pero eso no pasa sino por un proceso de planificación, de estrategia para asegurarse de que puedan llegar a la victoria. Y esto no es cualquier cosa, la guerra. Y esto es muy importante porque el cristiano tiene una guerra diaria contra el diablo. Sí, está bien, el diablo es el enemigo de nuestras almas y anda como león rugiente buscando a quien devorar. El detalle está que si a ti primero te devora el ego, si a ti primero te estás devorando tú mismo, cuando Satanás venga, ya estás listo para que el trabajo de él sea fácil y rápido. Nuestro principal enemigo es ese que usted ve cuando usted se mete en el baño en las mañanas a cepillarse. Ese que usted ve en el espejo, ese es su principal enemigo. Porque ese es el que te impide que te comprometas más con Dios, que tu amor por Dios crezca. Es ese que tienes ahí. Ese espejo, esa imagen que te refleja el espejo, ese es tu principal enemigo. Esa es tu principal lucha espiritual que tú tienes. La que tenemos con Satanás luego es mucho más sencilla. ¿Sabe por qué? Porque la fórmula nos la da el apóstol Santiago cuando dice: humillaos delante del Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo he escuchado bastantes predicadores decir: hermano, resista al diablo, vamos a resistir al diablo y él va a huir.
ya va, pero el que, número uno, resistamos y que Él se vaya es consecuencia de la primera parte. Humillaos delante de Dios. ¿Y cómo nos cuesta humillarnos? Santiago 4:7. Lo voy a leer en esta versión, a ver cómo lo dice. Yo no lo he leído en esta versión. Santiago 4:7, a ver cómo lo dice. Lo dice bastante claro. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nos cuesta resistir a Satanás y nos cuesta ver que él se vaya rápido porque nos cuesta humillarnos. Nos cuesta humillarnos. Y ahí está la fórmula. Usted quiere luchar contra Satanás, usted se ha dado cuenta que tiene a Satanás parado de enfrente y usted quiere quitarlo. Sencillo, humíllese. ¿Y cómo yo me humillo? Lo dijo Jesús en el 14, versículo 27. Toma tu cruz. Porque en el contexto histórico, el Imperio Romano imponía la crucifixión sobre el criminal. Porque tenía que cumplir ciertos crímenes y tenía que ser juzgado. Y ahí se le imponía la muerte por crucifixión. Es decir, el sistema romano imponía la cruz. Pero aquí Cristo va más allá. Aquí Cristo dice, no esperes que te impongan la cruz. No esperen que el pastor te diga, deja de pecar, deja de hacer esto, no mires lo otro, no mires para allá, no hables aquí, no te juntes con fulano, no vayas para acá. No, toma tú la cruz. Ten la potestad de decir, no me conviene este tipo de páginas web, no me conviene este tipo de cuentas, no puedo seguir hablando de este tipo de temas. Toma tú la cruz. Tengo que ver cómo respondo mejor, porque es que cuando me dicen tal cosa, mi carácter se levanta y lo que quiere es explotar. Toma tú la cruz. No esperes que te digan por qué tienes que reaccionar así. ¿Por qué tienes que contestar de esa manera? Toma tú la cruz. Si ya tú sabes cómo eres en tu carácter, toma la cruz y clávalo. Eso es lo que dice Cristo. Toma la cruz. Versículo 32. Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Sin dejar todo lo que posees. ¿Qué estamos poseyendo? Es decir, ¿qué es lo que estamos amando? ¿Qué es en lo que estamos comprometidos? Y ojo, le repito, ni Jesús ni yo aquí estamos insinuando de que dejes a un lado los compromisos que tengas con las personas que tengas, con los X que tengas. No. Recapitulo. Jesús lo que quiere es que el amor que tú tienes con Él y el compromiso que le debes de tener a Él sea superior a la sumatoria de todos los compromisos que tengas en este plano. Sume todos los compromisos que usted tenga con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con el perro, con el trabajo, con lo que sea. Métalo todo en esa calculadora. Y si eso es superior a el compromiso que le tienes a Cristo, deja todo lo que posees. Tienes que cuestionarte y tienes que entonces recalcular el costo de seguir a Jesús. Porque eso es el costo de ser discípulo. Cristo aquí lo dice con este rey. Oye, el rey se va a sentar a evaluar a ver si puede ir a la guerra y puede vencer, aunque tiene un ejército inferior. No lo logra hacer, vamos a enviar entonces una comisión de paz diplomática para ver cómo nos quitamos este problemón de encima de la guerra. O sea, es sentarnos realmente a cuestionarnos a nosotros. Somos buenos cuestionando a los demás. Somos buenos haciendo, se me olvidó el nombre, autopsia. Así somos muchas veces. Hacemos autopsias de personas, circunstancias, comentarios, palabras. Pero nosotros estamos peores. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Esta enseñanza, es esta crítica, es este cuestionamiento tan fuerte que recibe una de las iglesias de Apocalipsis. El famoso... la iglesia de la Odisea. Vuelve a tu primer amor. ¿Qué es eso del primer amor?
Es ese momento en donde estamos caminando con Cristo, al principio sobre todo, donde ese amor por Cristo es ferviente, es fuerte, es grande, está por encima de cualquier cosa. Y por lo tanto el compromiso para con su obra está al mismo nivel de fuerza, de compromiso. Y a usted le dicen tal cosa y usted lo hace, o usted ve una necesidad y usted toma la iniciativa de solventarla en la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo trabajaba en una avenida que estaba como a 33 cuadras, 35 cuadras o creo que más de la iglesia donde yo me congregaba. Y en ese entonces el dinero no me alcanzaba para pagar el pasaje y yo salía corriendo literalmente de mi trabajo puntual para que no me vieran nada y me ponía a caminar y duraba 52 minutos para llegar a la iglesia en Venezuela. Recuerdo porque hasta lo llevaba cronometrado. 52 minutos de ese punto de la cristalería donde yo trabajaba hasta la iglesia que quedaba algo retirada, caminando. Recuerdo que todavía no estaba generando suficiente ingreso y los zapatos que ya yo tenía se me estaba desgastando la suela. Y ya empezaba a sentir como que el piso, como que si estaba casi que caminando descalzo con la suela. Y yo igual me iba. ¿Pero por qué? Porque ese es el compromiso que tenemos. Que ese era el compromiso que yo tenía en ese entonces. No me importaba. Tenía que caminar lo que tenía que caminar en las condiciones en las que llegó un punto en el que lo tuve que hacer. Pero luego me empecé a contrastar en un tiempo, empecé a tener vehículos, también Dios me fue bendiciendo. Y con vehículo, la iglesia ya la había mudado de ese lugar, estaba en otra zona de la ciudad. Y a pesar de que yo tenía vehículo, yo empecé a notar este tipo de pensamiento. Vas ahí hoy si siempre vas todos los días, todas las semanas para la iglesia? Que no vayas hoy no quiere decir nada. Ese tipo de pensamiento me lo venía a la mente. Mira lo que hiciste la semana pasada por el Señor, mira lo que hiciste esto, mira lo otro. O sea, no te preocupes, vas al otro servicio. O ve tarde, no hay problema. ¿Cuál es el problema? No te van a decir nada porque llegues tarde. Mire cómo el corazón humano puede cambiar de un momento a otro con el Señor. De una forma muy sutil, porque así empiezan las sutilezas evangélicas. Y no nos damos cuenta. Sí, vamos a terminar con Apocalipsis 3. El famoso mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Y es que este es el detalle con la iglesia de la Odisea, que básicamente es el tema del compromiso. Que la falta de compromiso no es drástica de un día para otro, sino que comienza con un declive. Porque aquí Cristo le dice a la iglesia: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Es decir, no es que has dejado el compromiso a un lado, es que ha menguado bastante, ha bajado bastante el compromiso y estás en un punto medio. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y es precisamente la Odisea, una ciudad cosmopolita muy desarrollada y rica de la época, en la que la iglesia que estaba situada allí se desenvolvía también, y que los hermanos pues también tenían esa bendición pues de estar en un buen situado, y por lo tanto tenían una buena posición económica, tenían comodidades, pero no tenían este compromiso férreo como discípulos de Cristo, y reciben esta confrontación tan dura. Fue de la iglesia que más recibió una confrontación tan fuerte. Las demás recibieron, solo una no recibió, que fue Filadelfia, pero todas las demás recibieron algún tipo de cuestionamiento de Cristo, pero fue la de la Odisea la que recibió las palabras más duras de parte del Señor. Y usted sabe cómo concluye este mensaje a la iglesia de Apocalipsis. Así que
Retomo las palabras de Jesús para ir concluyendo. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Debes aborrecerte a ti mismo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres que salgamos de esa multitud de seguidores para que seamos discípulos. Porque tú nos exiges a nosotros estos requisitos. Tú nos exiges a nosotros que tengamos la determinación, la voluntad para poner por debajo del amor y del compromiso que te tenemos que tener a ti, hasta nuestra propia condición física, si es necesario. De que a pesar de que tengamos que afrontar, quizás producto de la circunstancia en la que nos encontramos, quizás producto de la edad en la que nos encontramos, quizás producto del momento en el que nos encontramos, nuestra condición, con tal de hacer tu voluntad para agradarte a ti, Señor. Señor, Espíritu Santo, desnuda el corazón delante de nosotros para que realmente, Padre, ese amor férreo, firme, sólido, fuerte que tenemos que tenerte a ti cada día se vea reflejado en el compromiso que debemos de tenerte a ti, Señor, por encima de cualquier cosa o persona, incluyendo nosotros mismos, nuestro propio ego, y que veamos esa cruz, que aunque el ego llore, grite, que la bajemos de a ratico para que descanse un poco, para después volverla a subir, pues que una vez que la subamos no la bajemos de allí, sino que apretemos con más firmeza esos clavos, aunque sintamos como morimos lentamente, Señor, porque la crucifixión es una muerte lenta y dolorosa. De esa forma nos identificamos contigo, Señor, que tú fuiste firmemente en un viaje hacia Jerusalén, sabiendo que allí te esperaba la misma muerte, pero tú estabas comprometido a entregar tu vida por nosotros y volverla a tomar, para así de esa forma, Señor, vencer la muerte y el pecado y darnos una esperanza de vida eterna. Señor, enséñanos a ser como tú de comprometidos por la causa, por aún encima de nosotros mismos, Señor. Gracias, Jesús.